Vamos a dibujar una perspectiva cónica de una casa a mano alzada. Tenemos, por ejemplo, la línea del horizonte. Ahora marcamos una fuga para un bloque. Hacemos una línea vertical, la casa, por ejemplo, que llegue hasta aquí, el primer bloque, y un segundo bloque hasta aquí. Nos alejamos un poco. Ahora, a partir de aquí, por ejemplo, fugamos hacia este lado, sobre el horizonte, y fugamos por aquí. Marcamos por aquí una vertical. Y ahora vamos, por ejemplo, a aumentarle aquí un trozo. De repente, si hacemos aquí las diagonales, vemos que un par de diagonales se cortan, por ejemplo, aquí. Entonces este es el punto medio, levantamos una vertical y el tejado estará sobre esta línea, si hay simetría en la casa. Entonces vamos a hacer que, por ejemplo, el tejado llegue hasta aquí. Vamos a ampliar esto y aquí pues también habría que estudiar si esto llega hasta aquí, cuánto corresponde aquí, lo mismo. Entonces si levantamos una vertical por el horizonte, si intentamos alejar un poco más el trípode, entonces decía que ahora la línea del tejado la traemos hasta aquí. Entonces esto fuga sobre la vertical en este punto. Entonces a igual distancia, si tiene la misma pendiente, el otro faldón del tejado debe fugar aquí. Entonces al unir este punto con este, tenemos ya la fuga de las líneas de este tejado. Ahora por aquí fugamos también a este punto. Y igual que esto lo traemos por aquí traeríamos este otro hacia esa fuga. Bueno, estas líneas quedaron no perfectamente ortogonales, pero bueno, es un dibujo a mano y hecho desde un lateral con el trípode delante, o sea que tampoco... Bueno, ampliamos aquí un fragmento, vamos a ponerle, por ejemplo, aquí una ampliación para una entrada y volvemos a fugar. Levantamos una vertical por aquí y vamos a hacer, por ejemplo, que el primer piso llegue hasta aquí. Entonces fugamos y ahora marcamos aquí otra vertical. Calculamos el punto medio de esto también. Entonces para este cuadrilátero, por ejemplo, que fuga también al mismo punto de fuga, tenemos esta diagonal, esta otra, corta aquí, entonces este es el punto medio. Fugamos y tenemos el espacio que es este punto. Levantamos una vertical, aquí otra y aquí otra. Fugamos por aquí. Aquí tenemos ya el prisma. Fugamos. Aquí tenemos el prisma para la entrada y fugamos hacia allá. Ahora dentro de esto vamos a poner un tejado. Entonces hacemos un alero. Si por ejemplo el aumento viene por aquí, fugando hacia aquel punto, y allí también hacia aquel punto, levantamos una vertical, esto corta aquí, fugamos hacia aquel punto, esta línea corta aquí, ahora esta, subimos este punto, corta aquí, aquí está ya la ampliación del tejado, subimos este punto, corta aquí. Y por último decíamos que este es el punto medio, entonces a partir de este punto unimos con el del final, con este de aquí y con este de aquí. Bueno, ya tenemos entonces aquí la forma del tejado. Fugando hacia F1, que llamaríamos. Bueno, tenemos ese tejado, tenemos aquí la línea vertical, vertical y vertical.
Bueno, vamos a poner por ejemplo aquí una ventana, dos líneas verticales, fugan hacia este punto, hacia ese punto, ahora fugan hacia F1 vertical y hacia F2. Aquí ponemos otra ventana, lo mismo, traemos aquí la referencia, vamos hacia F1, también hacia F1, manteniendo la misma altura, corta aquí, y la misma profundidad hasta que cortara. Si hacemos la línea, trae por aquí, esto corta aquí, aquí haríamos la misma profundidad. Bueno, por último le damos aquí, tenemos este saliente, podríamos ampliar ahora aquí el tejado. Lógicamente esto está alineado con la casa, nos interesa ampliarlo. Entonces si por ejemplo mantenemos una ampliación por aquí, entonces trayendo aquí la fuga y fugando por aquí hacia F1, pues veríamos que esta línea por ejemplo cortaría haciendo esta línea hacia esta fuga en este punto. Bueno, entonces como la fuga de esta línea está aquí abajo, pues esto también vendrá por ahí hasta que corte a la línea que va hacia esa fuga aquí. Y ahora esta línea que iba hacia esta fuga, sabiendo que esta distancia era igual que esta porque la pendiente era igual para los dos lados, unimos con este punto hasta que corte aquí en este punto. Pero si mantenemos que esto es así recto, a partir de aquí podríamos hacer también el grosor para el tejado por aquí o continuarlo un poco. Vamos a hacer que continúe un poco por aquí. Entonces hacemos esta línea, la prolongamos y ahora a partir de un punto ya fugamos hacia aquel punto. Entonces aquí haríamos lo mismo, ampliando ahí, aunque se ve. Aquí haríamos una vertical y haríamos aquí otra línea que va a aquella misma fuga de ahí abajo. Y lo mismo esta viene aquí. Vertical. Bueno, decíamos que iba a llegar hasta aquí, vertical. Luego ampliamos ese pequeño fragmento. Y aquí igual. Bueno, entonces simplemente hasta aquí es recto y a partir de aquí baja un poco, ¿no? Entonces ya marcamos esta línea, marcamos esta, levantamos vertical, sabemos que fugan las dos, vertical, y esta fuga hacia allá, por lo tanto esto será algo más grande que este trozo del final. Esa línea de atrás ya no se ve, esta sí que se vería, es la intersección de estos dos planos. Y ahora decíamos que esto por aquí era recto hasta aquí un plano, y esto también aquí era recto hasta aquí un plano, y luego todavía bajaba el alero. Bueno, pues a partir de este punto esto sigue bajando, pues a partir de aquí es un plano ligeramente inclinado. Hay un pequeño fragmento inclinado, vertical, vertical, y esta línea que irá hacia aquella fuga. Bueno, por último terminamos aquí la casa hasta aquí y aquí ponemos un entrante. Eso quiere decir que esto estaba alineado, pero si lo ponemos hacia adentro, tiramos con esto hacia adentro, hacia aquella fuga. Entonces lógicamente si llega por aquí también a la misma fuga. Eso quiere decir que si lo cortamos aquí, levantamos una vertical y por ejemplo el balcón llegaría en este caso hasta aquí. Pero esto sería si estuviera alineado. Vamos a hacer que por ejemplo el balcón, en vez de venir por aquí, pues vamos a traerlo más hacia aquí para que continúe el balcón hacia allá detrás. Entonces lo traemos por ejemplo hasta aquí. Por tanto la casa vendrá por aquí
hasta aquí. Entonces el balcón continúa por detrás y ahí nos muestra ese pequeño detalle para la casa. Vamos a poner entonces aquí un balcón. Entonces tenemos la referencia a este punto, esto corta aquí, unimos y esta sería la referencia del balcón. Mientras que si le damos el mismo grosor que esto, fuga por ahí detrás. O sea que tenemos esta línea, tenemos esta y tenemos esta con el grosor. Vamos a ampliarle aquí un pequeño trozo, entonces fuga hacia allá. Entonces aquí le aumentamos un trozo, fuga hacia allá, que por ejemplo venga hasta aquí y fuga por detrás, esto fuga, corta aquí y fuga aquí. Entonces ya tenemos la solución final, marcamos aquí línea vertical, línea hacia F1, hacia F2, el balcón hacia F2, esto hacia F1, hacia F2, hacia F1, F1 y estas dos a F2, esta y esta. Entonces queda por aquí a la altura de esto y ahora marcamos aquí también la posición de lo que queda de la casa. Bueno, esto parece que tiene inclinación de más, que se corta antes, esto vendría hacia esta fuga y esto también. Vamos a marcar aquí, por ejemplo, como si fuera un muro y aquí otro. Se supone los dos del mismo tamaño. Bueno, entonces de repente esto, por ejemplo, que esté alineado con esto, entonces al fugar hacia F2 corta aquí, levantamos una vertical y hay un entrante ahí para la casa. Bueno, aquí por ejemplo vamos a marcar hacia F1 un plano y aquí levantar una pequeña columna y aquí otra. Eso quiere decir que fuga hacia F2 vertical. Vamos a marcar aquí, por ejemplo, la posición, aquí una especie de pequeño arco. El punto medio será el más alto correspondiente al arco. Entonces esta línea ya no vale y marcamos esta bien. Y lo mismo aquí donde corte esta, haríamos otra por aquí detrás. Esta línea también irá hacia F1 y terminamos aquí. Esto recordamos que venía por aquí. El grosor de esto venía por aquí, ahora otra columna por aquí. Donde corta aquí fugamos y donde corta aquí fugamos, corta aquí en el medio. Vamos a poner otro arco aquí. Podría ser una especie de parábola. Lo mismo aquí. Un pequeño escalón para aquí. Y aquí el grosor este, por ejemplo. Bueno, tenemos ya una pequeña perspectiva. Vamos a poner, por ejemplo, aquí una persiana, fugando hacia F2. Luego la ventana por detrás y aquí que estaría centrado ahí detrás y aquí igual, persiana hacia F1 y luego detrás ventana, marcamos aquí el grosor para esto, también el grosor del muro viene por aquí, fuga hacia F1, bajamos vertical, corta aquí. Si mantenemos que todo el muro tiene la misma altura, aquí detrás tendríamos que marcar la línea que viene por aquí hacia F1. Esta, la de atrás y la de más hacia adelante. Si entendemos que esto viene un poco hacia adelante, pues lógicamente el muro queda por aquí detrás de esta línea. Bueno, aquí pondríamos la cumbrera para estas tejas. Esto no es plano, sino que suele caer. Vamos a hacerle un pequeño plano vertical y aquí otro pequeño plano vertical. Entonces aquí pondríamos las tejas correspondientes a la cumbrera, todo por aquí. Y aquí también y aquí también. Y luego
toda la franja de tejas fugando hacia esta fuga. Y la otra hacia F1. Ya no hago ese detalle. Bueno, si marcamos por ejemplo por aquí una chimenea, hacer que intercepte por aquí, entonces tendremos que comerle aquí un trozo. Ya tenemos una ventana, ya no la podemos poner. Si podemos poner por ejemplo unas barras que fueran hacia aquella fuga, cada pocas, pues todas irán hacia F1. Mientras que aquí podríamos ponerlas directas hasta este punto, ya que aquí empieza el plano inclinado hacia F2. Esto si lo hacemos con regla y poniendo el punto, pues se hace preciso. Pero bueno, quise hacer uno a mano alzada, cada vez se van juntando más, están más lejos. En fin, marco así unas cuantas, ya que no tuve en cuenta la lejanía a la hora de dibujar esto. Y aquí también, sé que van todas hacia F1. Para concluir, si por ejemplo la casa llega hasta aquí atrás, si ponemos unas escaleras por aquí, por ejemplo, que aquí hay un plano para poner unas escaleras a la casa que se prolonga por detrás. Entonces fuga hacia ese punto de fuga. Como vemos aquí ya se distorsiona, que sale fuera del ángulo de visión, por eso debemos alejarnos más. Nos alejamos un poco. Vemos aquí vamos a poner unas escaleras, por ejemplo, por aquí. Este es el plano correspondiente al primer tramo hacia F1 y este el siguiente. Entonces pensamos aquí un plano vertical y aquí el otro. Fuga y ahora le damos la pendiente, la que sea, en concordancia con las escaleras, esta y esta, hasta que corte aquí. Fugamos y tenemos ya ahí el plano en pendiente donde colocaremos las escaleras. Aquí terminamos y a partir de aquí va a ser plano, horizontal. Entonces aquí va a haber un descansillo que por ejemplo termina aquí. Fuga hacia F1 y hacia F1. O sea que las escaleras quedan en este tramo. Tenemos ahora el descanso, corta aquí y esto queda aquí horizontal. Y a partir de aquí empieza a subir hacia un piso que está allí detrás, por ejemplo. Entonces a partir de aquí la fuga debe quedar sobre la vertical de esta línea. Entonces hacemos las escaleras hasta ahí, por ejemplo vamos a poner aquí un escalón y fuga, otro escalón y fuga, otro escalón, así otro más, etc. Bueno, entonces marcamos ya por donde irían. Tendríamos aquí el plano, aquí el escalón y aquí el otro plano. Como vemos es el mismo plano, por lo tanto ya no diferencio unos de otros. Aquí el plano que sube, vamos a darle un poco menos de pendiente, fugando hacia esta vertical, bajamos vertical, tengo la primera fuga hacia aquí, vertical, fuga, vertical, fuga, vertical, fuga. Vamos a darle aquí, por ejemplo, al final. F1, F1, F1. Aquí, fuga. Ahora fugamos por ahí detrás, casi a la altura del horizonte. Y aquí donde está la fuga también fugamos esto.
corta aquí. Pues tenemos ahí esas escaleras que fugan hacia aquí y ahora esto fuga por aquí hacia esa fuga. Hasta este punto, ahora fugan las dos hacia ahí y ahora empieza a subir. A partir de aquí hacemos un pequeño plano, nos metemos en las escaleras y fugamos hacia arriba. Y ahora estos escalones igual, por aquí fuga hacia ese punto, esto corta aquí, a partir de aquí debe fugar al mismo punto sobre esta vertical. Marcamos los escalones por aquí, siguiente, etcétera. Entonces todos deben estar alineados. Entonces insinuar así nada más. Entonces, de manera que todos vayan hacia esta fuga hasta llegar a la parte de atrás. Bueno, por último hacemos el camino. Hacemos esto. Esto debe fugar por allí detrás hacia F1, por aquí hasta aquí. Hacia F1, allí hacia F2, ahora otra vez hacia F2 hasta aquí. Y ahora otra vez por aquí hacia F1 y hacia F2. Aquí esta es la forma del balcón. De aquí ya podríamos hacer todas las líneas, las siguientes y las de adelante. Marcando aquí también, por ejemplo, una ventana, cuando hacia F1 y ahora hacia F2. Y aquí, pues por ejemplo, ahí debajo otra alineada con esta. Bueno, decíamos que este escalón cortaría aquí, esto ya está alineado en una vertical, ya no se ve el final, y esto también debe fugar hacia F1. Y aquí detrás donde corte aquí a la vertical fugamos también hacia F1. Aquí marcamos una puerta más hacia adelante. Continuaría el muro por ahí detrás. Aquí esta línea y marcamos esta. Por último pensamos en un camino lateral que queda por aquí, que queda por ejemplo por aquí, y otro camino por aquí. Y lo mismo por aquí detrás. Todas las paralelas, un punto común, línea del horizonte por aquí. Y aquí este camino para esto. Bueno, como aquí pusimos una línea, digamos que esto está ligeramente hacia adentro. Entonces también esto lo ponemos ligeramente hacia adentro, hasta el final. Y si mantenemos aquí bloques de piedra, fugan hacia F1 y estas hacia F2, para hacer más efecto de profundidad. F1 y aquí hacia F2 por aquí. Tercera y por ejemplo cuarta. F2
y aquí los bloques, marcando la posición de las piedras. Lo mismo aquí. Bueno, simplemente hay que ver que todas las paralelas tengan un punto en común de un lado y del otro. Y luego que los planos inclinados se curtan sobre verticales de la fuga, nada más que eso. La fuga quedaría aquí y estarían los planos inclinados. Entonces, por ejemplo, esto iba hacia F2, F1, F2 y F1, ya que hace esa forma de L. Y luego esto por ahí detrás hacia F1. Marcando, por ejemplo, aquí detrás una puerta hacia F1 y hacia F2. Bueno, lo dejamos aquí en boceto en perspectiva cónica. Mucho menos hay que vigilar que estas líneas sean perfectamente verticales, que quedaron algo inclinadas, ¿no? Puedo hacerlo yo desde el lateral izquierdo. Podríamos poner, por ejemplo, baldosas también hacia F1, ¿no? Hacer aquí, dar más profundidad. Y también estas líneas hacia F2. Aquí hacia F1.